Bienvenidos a esta clase, la 1.3, unidad número 8 para sexto grado. Como siempre, te saludo el profesor Roberto Méndez, agradeciéndote si pues si ya estás suscrito a mi canal y ahí solicitando de que me apoyes viendo mis videos. La clase de este día, volumen de un prisma, parte 1. Analiza. Piensa cómo calcular el volumen del siguiente prisma rectangular. Y vamos a contestar las interrogantes. ¿Cuántos cubos de 1 centímetro de lado caben en la primera capa? ¿Cuántas capas hay? ¿Y cuál es el volumen del prisma rectangular? Que es al final lo que queremos encontrar. Fíjate bien. ¿Cuántos centímetros tiene aquí? En este lado tiene 3 centímetros de frente. ¿Y de ancho cuánto tiene? Tiene 2 centímetros. Y de alto tiene 4. Ahí tenemos tres valores. 3 centímetros, 2 centímetros y 4. ¿Qué podemos hacer? Recuerda la clase anterior como hemos venido trabajando con cubitos de 1 centímetro de lado. Entonces dice que la primera capa tiene 3 de, de frente y 2 de ancho, 1 centímetro y 1 centímetro. Esa es la primera capa. Analicemos la primera capa. Veamos. En la primera capa caben 3 cubos a lo largo y dijimos 2 cubos a lo ancho. Entonces hagamos la multiplicación. 3 por 2 es igual a 6 cubos de que 1 centímetro de lado. ¿En dónde? En la primera capa. Pero ahí nos hace falta algo más, ¿verdad? Esa es la primera respuesta, pero la literal B dice, la altura del prisma rectangular de 4 centímetros. Entonces, ¿qué? Hay 4 capas. En la primera capa caben 6 cubos y hay 4 capas. Entonces, la respuesta son 4 capas. Ahora vamos a literal. Y dijimos, bueno, 6 cubos, 4 capas. La respuesta va a ser 24. Ahí está. Aquí tenemos 6 cubos en la primera capa, 6 cubos en la segunda, 6 cubos en la tercera y 6 cubos en la cuarta. Y decimos, bueno, 6 cubos por 4 capas me va a dar ¿cuánto? 4 es 24. Por lo tanto, 6 representa el número de cubos en donde en la primera capa. Y el 4 representa el número de capas. Respuesta 24 centímetros cúbicos. Creo que tú ya tenías la respuesta anteriormente. Comprende, para determinar el volumen de un prisma rectangular o un cubo, no es necesario contar todos los cubos que lo forman. Basta con multiplicar, ahí está la clave, multiplicar el número de cubos de 1 centímetro de lado en la primera capa por el número de capas. Veamos, llegaríamos a una fórmula. Volumen de un prisma rectangular va a ser igual al número de cubos en la primera capa multiplicado, primero a la multiplicación, número de cubos en la primera capa que va a ser una multiplicación, que es el largo y ancho. Y luego lo multiplicas por el número de capas, como quien dice la. Resuelve. Observa el prisma rectangular número 1 y responde la pregunta primero. ¿Cuántos cubos de 1 centímetro de lado hay en la primera capa? ¿Y cuántas capas hay? ¿Y cuál es el cubo? Al igual que en el inicio tenemos las mismas tres interrogantes. Ahora veamos. En la primera capa tengo 5 de frente y 2. ¿Qué multiplicaría? 5 por 2, pero hay que escribir el planteamiento de la operación y el resultado de la primera capa de 5 por 2 lo multiplico por el número de capas. ¿Cuántas capas serían? 6. Resuélvelo tú. Número 2. Observa el prisma rectangular 2 y responde las mismas tres preguntas. Ahora veamos y analicemos. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto tengo en la primera capa? 4 de frente y 3 de ancho. ¿Qué multiplicarías para la primera capa? 4 por 3. Y ese resultado lo multiplicas por 3, que es la altura o el número de capas. Creo que ya entendiste muy bien el procedimiento y lo harás excelente. Resuélvelo. Cuaderno de ejercicio, página 148. Recordemos la clase anterior. Los siguientes cuerpos geométricos se han construido utilizando cubos del mismo tamaño. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre las medidas de volumen de los cuerpos y 2? Ahí tenemos 1 y ahí tenemos 2. ¿Qué relación tendrán entre ellos? Resuélvelo tú. Recuerda la clase anterior. Literal B. Si la medida de lado de los cubos utilizados en los cuerpos geométricos 1 y 2 es de 1 centímetro, que estamos en la parte superior, viene otra pregunta. ¿Cuál es el volumen en centímetros cúbicos de cada cuerpo? Aquí puedes aprovechar lo aprendido en esta clase. ¿Recuerdan? Quería una capa, quería 4 por cuánto, por 2.
Y el resultado, ¿cuántas capas tiene? Dos. Y ahí lo resuelves. Otro más, observa el primer rectangular y responde. Ah, ya está más claro, mira. La primera capa sería 3 por 2, que es el resultado exacto, lo que tú dijiste, multiplicarlo por 5. Y vienen las mismas tres preguntas y tú las responderás. Recuerda siempre ser ordenado y escribir el planteamiento de la operación. Resuélvelo. Otro más, observa el prima rectangular y responde. Importa la posición que tenga. La primera capa tiene por 3 y es el resultado por exacto. Tú lo dijiste. 4. Son las 4 capas. Y las mismas tres preguntas A, B, C. Y tú responderás al final el volumen es. Primero, ¿cuántos cubos de un centímetro hay en la primera capa? Y vemos, hay 3, ¿verdad? ¿Cuántas capas hay? Bueno, hay 4. Y tú lo resuelves. Llegamos al final de la clase. Recuerda que para determinar el volumen de un prisma rectangular o un cubo no es necesario contar con todos los cubos que lo forman. Basta con multiplicar el número de cubos de un centímetro de lado de la primera capa. ¿Por qué? Por el número de capas. Y lo tenemos ahí. Volumen de un prisma rectangular es número de cubos en la primera capa por el número de capas. Envía, reporte tu trabajo y te espero en la siguiente clase.